Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Britten. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Tenemos que querer, tenemos que tener algún tipo de objetivo, ¿vale? Pues oye, quiero aprender esto por tal razón y sobre todo tenemos que practicarlo. Yo creo que uno de los problemas que veo como adultos, no tenemos la capacidad cognitiva que teníamos cuando éramos bebés, que podemos aprender un idioma en tres semanas o meses. Ahora tenemos que ponerlo todo en práctica. Con lo cual, el primer paso es querer, pero el segundo es practicarlo de forma rutinaria, o sea, crear una especie de hábito. Eso es súper importante. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación. Hoy tocaremos un tema recurrente que me interesa en especial. Hoy hablaremos una vez más de aprendizaje y de su importancia en un presente del trabajo que nos demanda a todos actualizarnos para no ser cada día un poco menos relevantes. Y hablaremos de aprendizaje con una persona joven, pero con amplia experiencia en el tema. Se trata de Alex Cobos, Customer Success Manager en Coursera, y una persona curiosa y ocupada en aprender y en ayudar a otros también a evolucionar en sus capacidades. Alex vive en Londres desde hace 11 años, ha trabajado para diversas empresas vinculadas al aprendizaje digital y con él conversamos hoy sobre retos, motivaciones, barreras y casos de éxito para ilustrar que el aprendizaje es un tema capital y todos podemos tomar un papel activo en él para tener más oportunidades de futuro. Conectamos hoy con Londres. Muy buenas tardes, Alex, ¿qué tal estás? Muy bien, Joan, qué encantado, ¿cómo va todo? Pues muy bien, oye, veo que tienes muy buen tiempo ahí por Londres, ¿eh? Hay un sol radiante que te entra por la ventana, esto no es habitual, ¿eh? ¿O sí? Esto ocurre 5 veces al año, o sea que hay que aprovecharlo. Obviamente hoy estoy aquí contigo, pero luego ir al jardín a disfrutar un poco y a leer algo. Muy bien. Fantástico, muy bien, Alex. Oye, pues de entrada muchas gracias por aceptar compartir este tiempo y esta conversación. Nos conocemos hace poquito tiempo, pero tengo muchas ganas de hablar contigo sobre un tema que aparece de vez en cuando en este podcast y que me interesa particularmente, y creo que a ti también, que es el aprendizaje. Pero antes de entrar en esa materia, pues arranco como arranco siempre el podcast y te quiero preguntar quién eres, Alex, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Perfecto, pues mi nombre es Alex, nombre completo es Alejandro López. Me lo cambié porque un recruiter, que son los que te buscan trabajo aquí en Inglaterra, cuando fue hace 7 años, me dijo, para encontrar trabajo en Londres tienes que tener un nombre un poco más británico, si quieres, ¿no? Y fui un poco naif y decidí cambiarlo a Alex. Pero bueno, luego encontré un trabajo con el Financial Times, entonces al final algo de razón tenía. Algo de razón tenía, por desgracia, pero bueno, sí que fue un poco el proyecto o el primer rol en el cual tenía, digamos, responsabilidades con formación, ¿no? Una alianza con Instituto de Empresa, muy bonita. Y fue el principio de darme cuenta que el aprendizaje es lo que más me gusta. Soy una persona muy curiosa. Desde que llegué aquí aprendiendo el idioma, aprendiendo las costumbres inglesas. 11 años después ya tengo el pasaporte británico, pero aún sigo aprendiendo cada día algo nuevo. Y bueno, como rol, pues soy un Customer Success Manager en Coursera. Lo que significa para aquellos que dicen, bueno, ¿y qué significa que ahora está muy de moda esto de Customer Success? No es ni más ni menos que pensar un poco de forma más estratégica. E intentar alinear lo que es contenido y lo que es el buen contenido que tiene Coursera con objetivos estratégicos de negocio en las empresas. O sea, ser una especie de estratega, si quieres, ¿no? Fantástico, curiosidad y estrategia, me gusta la combinación, ¿eh? Me gusta la combinación. Y fíjate, Alex, tú te dedicas, como explicabas ahora, pues de hace algunos años al aprendizaje, ¿no? Ahora en Coursera, pero has estado en otras compañías, por tanto lo has visto también desde diferentes perspectivas, tienes contacto con muchas empresas. ¿Cómo crees tú que está evolucionando el aprendizaje en los últimos años? Y me gustaría preguntarte en particular qué oportunidades y qué barreras ves en las empresas o en las personas con las que interactúas. Buena pregunta.
A ver, la verdad es que lo he visto de todo. Yo he trabajado en empresas desde formación presencial, estuve en una en la que hacíamos formación muy técnica de banca, y me permitió ir a países pues como Egipto o como Kenia, que fue una oportunidad tremenda, ¿no? Ver ese hambre que tienen de conocer cosas nuevas. A luego temas más de compliance, de regulación, que bueno, todos sabemos lo divertido que es hacer cursos de mandatorios, y también un poco me enseñó a entender, ¿no? Qué es la motivación que nos mueve a hacer cursos, y ahora en Coursera, pues, que es, digamos, el líder en cuanto a formación de macro, ¿no? Programas largos. ¿Qué es lo que estoy viendo mucho? Bueno, obviamente estamos ahora trabajando remotamente, con lo cual la formación antigua de presencial, de estar en las mesas, conocer a tus compañeros, etcétera, un poco ha desaparecido, sigue estando y volverá, pero ha cambiado mucho más al formato online. Entonces, parece que estamos viendo un boom, ¿no? Todo el mundo que le digo trabajo en formación corporativa dice, mira, estoy haciendo un curso en este proveedor o en esta plataforma. Hay mucho interés y esto es bueno, ¿vale? Pero las principales barreras que estoy viendo yo es que estamos poniendo el aprendizaje en la misma sección o caja que consumo de contenido en Netflix, en YouTube, etcétera. Y esto puede ser un problema muy gordo. Porque realmente tú no aprendes igual que te ves una película en Netflix. Una cosa es pasiva y realmente pues lo hacemos para desconectar, y el aprendizaje es activo. Conlleva tiempo, esfuerzo y, oye, no siempre tenemos el tiempo, con lo cual esa es la principal barrera. Estoy viendo que muchas empresas fomentan la formación, pero todavía, Joan, fíjate, no se alinean con la estrategia del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Realmente las empresas tienen 3 objetivos, si lo ponemos muy simple: hacer dinero, ahorrar dinero y mantener la marca, ¿vale? Si tú no haces con tus estrategias formativas o no tocas uno de esos 3 palos, lo primero que van a sacrificar a nivel de presupuesto va a ser la parte de formación. Entonces es un poco lo que yo creo que tenemos que hacer un poco una pensada, ¿no? De cómo ser estratégicos y no ser tácticos o hacer lo que veníamos haciendo en los últimos 20 años. Uh-huh. Es muy buen punto porque estoy contigo, ¿no? Es decir, la formación ha existido siempre, pero cuando viene en crisis, pues la tijera, desgraciadamente, se pasa a veces con poco criterio, y de hecho estamos dando la línea de flotación, ¿no? Porque las personas son las que al final las que tienen el negocio adelante, y que las personas se actualicen periódicamente, pues es cada vez más importante. Y en cambio, pues en algunas áreas, bueno, depende, supongo, del contexto, del momento, de la industria, pero es verdad que se han cometido errores garrafales, ¿no? Y a lo mejor ahora pues nos damos más cuenta, ¿no? Y fíjate, escuchándote pensaba, cuando hablamos de aprendizaje y de actualizarnos, uh-huh, hablamos mucho del futuro del trabajo, ¿no? Y de cómo conecta esto con la necesidad de aprender. Un futuro del trabajo que nos implica a todos, espero. Me gustaría preguntarte, trabajando en Coursera, que estás en una entidad además con alcance global y que estáis implicados en muchas cosas, uh-huh, cuando hablamos de futuro del trabajo, ¿qué datos tienes o tenéis vosotros al respecto de ello, ¿no? Y la inquietud o la pregunta habitual, ¿nos actualizaremos todos a tiempo? Es decir, ¿qué papel tienen las empresas en esa transición que todos vamos a pasar sí o sí? Sí, la verdad es que cuando escucho futuro del trabajo me hace gracia, porque realmente es el presente del trabajo. Si te doy algunos datos, y esto lo utilizamos siempre cuando hablamos con clientes, es que el año pasado obviamente fue un antes y un después. Lo que vimos es que por COVID y porque teníamos que trabajar de forma remota, los negocios están poniendo un hincapié en lo que es el talento digital fortísimo. Para que te hagas una idea, antes ponían gente de talento digital en proyectos una vez cada 6 meses, ¿vale? No era lo normal. Ahora es una vez cada semana, lo cual es un incremento de más de un 12 veces, ¿no? Si vemos también a aprender, antes se aprendía algún tema técnico de tema digital una vez cada 3 meses, y ahora es de nuevo una vez cada semana. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que no vale ya con decir, bueno, yo hice un curso en 2019 en Scala o en Python o en cualquier tipo de lenguaje, con eso ya estoy cubierto. Desgraciadamente no, ¿vale? Porque la tecnología y lo que es el avance tecnológico es exponencial, crece muy rápido.
Estamos viendo también pues que en 2022, que es el año que viene, 42% de los trabajos tendrán un set completamente diferente de habilidades. Gente como tú, como yo, tenemos que tener una serie de habilidades nuevas, ¿vale? Que cada vez además duran menos. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es la formación tiene que venir de uno mismo, ¿vale? O sea, realmente tenemos que tener ese growth mindset que todas las revistas de Economist, el World Economic Forum siempre lo mencionan como la habilidad número 1. Pero la empresa tiene un papel muy importante también. La empresa es el nuevo educador. Tienen recursos, tienen los empleados y sobre todo tiene el interés. O sea, cualquier empresa que no esté poniendo el foco en constantemente reciclar sus empleados no va a innovar lo suficientemente rápido como para ser líder de mercado o como para dar más dinero a sus inversores. Con lo cual tiene un papel fundamental y sobre todo hay una guerra por talento ahora muy grande, ¿no? Mucha gente que perdió su trabajo ahora vuelve otra vez al mercado y entonces conseguir los empleados que tengan las habilidades necesarias va a ser muy difícil. De ahí que es mejor formar a la gente que ya tienes en la casa para ser científicos de datos, ingenieros, que ir al mercado y conseguir talento nuevo que, oye, tiene un coste bastante alto. Sí. No sé si que te he contestado a la pregunta. No, totalmente. Y además es que pones el foco en el rol de las empresas, ¿no? Cuando tenemos conversaciones y hablamos de esa necesidad de aprender, la reacción inmediata de muchas personas es volver a estudiar y hacer cursos de cuando yo era jovencito o jovencita. Y claro, eso pasó hace poco tiempo, pero es que la empresa tiene, como decías tú, la necesidad, el rol, los recursos, y si tenemos la suerte de estar en una compañía que apuesta por las personas, pues ahí está el reto también, ¿no? Cómo estimular que las personas sientan esa necesidad, ¿no? Fíjate, conectando con esto, tú antes decías, pues la curiosidad, ¿no? Como motor, ¿no? Pongamos el foco en las personas, es decir, a través de la empresa tiene un rol y casi una responsabilidad en esto, y la empresa son personas. ¿Qué activa la necesidad de aprender en las personas? Más allá de lo que la crisis del COVID ha acelerado, porque no había otra alternativa en muchos casos, porque estabas en casa, la compañía te daba unos recursos si los tenía, pero digamos, salvando un poco espero que paréntesis del COVID, ¿qué hace que una persona tenga la necesidad o la motivación para aprender? Sí, esa es la eterna pregunta, Joan. Cada vez que hablo con gente de formación o de recursos humanos, siempre me dicen, oye, hemos sacado esta iniciativa, pero no ha tenido impacto. Y mira que hicimos campañas, hicimos banners, hicimos eventos. Oye, la gente no se ha metido. ¿Por qué? Y yo les digo, vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienen que solucionar? O sea, tú mismo como persona de formación, ¿qué es lo que necesitas para conseguir que te suban del sueldo, que te dé una posición más alta, que tu jefe esté más contento contigo? ¿Cuáles son las cosas que tienes que mejorar? Si vamos a ese problema, esa necesidad intrínseca, es realmente cuando empezamos a tener los resultados que queremos. O sea, la formación tiene que llegar a mí como persona me interesa ser mejor en esto o aprender esta habilidad. Dejándola a la parte corporativa. Yo, por ejemplo, pues me he puesto a aprender a jugar al tenis, que siempre pues me ha gustado verlo en la tele y es un deporte que yo creo que en Inglaterra pues está teniendo cada vez más importancia. ¿Qué es lo que hago? Pues me veo vídeos en YouTube, obviamente me veo Wimbledon, leo a veces vídeos, blogs, cómo mejorar técnica, pero no es hasta que me pongo a jugar en la pista y empiezo a sacar y a pelotear y entreno con alguien que es de mi nivel, entreno con alguien que es un poco mejor nivel, que realmente aprendo. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, tenemos que tener algún tipo de objetivo, ¿vale? Pues oye, quiero aprender esto por tal razón y sobre todo tenemos que practicarlo. Yo creo que uno de los problemas que veo como adultos, no tenemos la capacidad cognitiva que teníamos cuando éramos bebés, que podemos aprender un idioma en tres semanas o meses. Ahora tenemos que ponerlo todo en práctica. Con lo cual, el primer paso es querer, pero el segundo es practicarlo de forma rutinaria, o sea, crear una especie de hábito. Eso es súper importante. Muy bien. Muy bien. Oye, escucharás, Alex, perdona, unos ruidos seguramente en nuestra conversación. A mi vecino le ha dado por empezar a hacer obras justo en este momento de grabar la conversación, así que pido disculpas a las personas que nos escuchen también, pero bueno, tenemos un invitado imprevisto. Luego le preguntamos qué le parece todo. Nos responderá en Morse con el pico seguramente, pero bueno, habría que aprender Morse en tiempo récord. Buen punto.
Muy bien, mira, hablamos también de aprendizaje pues de una manera muy general, porque estamos pensando en empresas de todo tipo, pero como pues tú tienes experiencia en hablar con empresas que están en diferentes sectores de actividad, me gustaría preguntarte si tienes la percepción de que hay sectores que están en relación al aprendizaje más maduros o más urgidos, no sé, en aprendizaje en digital en particular, ¿no? Y en concreto, si hay algún caso en particular que quieras o puedas compartir para ilustrarlo. Uh-huh. Sí, la verdad es que vemos obviamente empresas en el ámbito farmacéutico, no hay ninguna sorpresa, están muy maduras, ¿no? O sea, entre lo que es la diferencia entre compro contenido y café para todos y las que realmente van a las habilidades que hay que potenciar y los roles que son necesarios. Tenemos ejemplos como Novartis, que hace grandes cosas, o como Microsoft, los cuales ponen el punto en curiosidad. Por ejemplo, Simon Brown, que es el CEO de Novartis, trabajamos con ellos y es su obsesión que la gente sea curiosa. No es cuánto sabes, sino cuánto aprendes y cuánto quieres aprender. Y realmente eso se refleja luego en cómo están haciendo la performance en bolsa. O sea, son empresas que están haciéndolo muy bien y para que la gente entienda que la formación no es una pérdida de dinero, sino que al revés te puede repercutir de forma positiva. Empresas tecnológicas, como he mencionado, Microsoft, obviamente están constantemente reciclándose. Muchas de ellas tienen un background de startup, con lo cual el aprendizaje y el lean, ¿no? El mecanismo de agile, de constantemente testear y hacer iteraciones, está en su razón de ser. Tengo un ejemplo que de hecho es una empresa energética, también un sector que está creciendo mucho y cambiando mucho, que bueno, hemos trabajado con ellos, hicimos un piloto el año pasado. Pertenece a de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos, es un gigante, tiene más de 50.000 empleados y como muchísimas empresas, Joan, estaban haciendo una gran transformación digital, ¿vale? La gran palabra, yo creo, de 2021, transformación digital. ¿En qué sentido? Bueno, ellos querían, y sobre todo en la parte de tenían un área que es la que más dinero daba, que es la utilidades, y entonces el Chief Analytics Officer quería un poco que la gente, bueno, completamente se reciclara y aprendiera nuevas habilidades en temas pues de inteligencia artificial, visual storytelling, automatización, para dar soporte a la gran demanda que tienen. Tienen más de 10 millones de clientes y ven que otros competidores pues un poco le estaban cogiendo la delantera. Con lo cual el Chief Analytics Officer habló con Coursera y lo que él quería era, bueno, queremos fomentar 6 áreas en concreto, ¿vale? Y vamos a crear, porque de nuevo, hay que tener una especie de perfil definido, ¿vale? ¿Qué tipo de persona quieres que haga estos cursos? Con lo cual creamos 13 perfiles de aprendizaje específicos, los cuales pues serán visualizador de datos, analista de negocio, modelador de datos, ¿vale? Y estos perfiles creamos una especie de itinerario con diferente contenido de Coursera para que esa persona pues pudiera avanzar de nivel. La idea era que tú empezaras de un nivel bajo y pudieras llegar a un nivel experto. Obviamente este piloto, bueno, tenía una serie de métricas que queríamos llegar a nivel de consumo y demás, pero queríamos ir a un nivel más superior, algo un poco más alineado al negocio. Entonces, lo que hicimos después de un mes, obviamente que la gente empezara a promoverlo, hubo muchas historias muy positivas, porque nuevo, si la gente que lo hace lo promueve internamente, los compañeros, los empleados lo acogen de mejor forma. ¿Vale? Eso es punto número 1. Muy importante que a la gente le guste y lo comparta. Pero más importante es que los managers realmente premiaron a aquellos que habían terminado estos itinerarios, ¿vale? Los graduados, como le llamamos, les dieron la oportunidad de trabajar en una serie de proyectos muy complejos. El resultado, Joan, un poco para terminar y para darte la historia que yo creo que es muy positiva y muy bonita, estos graduados completaron 10 proyectos súper complejos, los cuales representaron un ahorro para la empresa de entre 2 a 3 millones de dólares, ¿vale? Lo cual entra dentro de esos 3 elementos, ¿no? Más dinero, ahorrar dinero o mantener la marca. Además de eso, hicieron 3.000 horas de trabajo, creo que fueron, y consiguieron ahorrar
$130,000 gracias a automatización. ¿Vale? Porque ellos ya sabían pues cómo funcionaban estos elementos de analytics, cómo leer el dato mejor, cómo tomar mejor decisiones usando el dato. Entonces esto es un poco lo que queremos que la gente haga. Que no solo sean cursos, sino que luego lo apliquen y pueda haber una historia tan bonita como esta que, bueno, a cualquier jefe de ventas o a cualquier director de cualquier empresa le encantará hacer lo mismo, ¿no? Y decir, oye, qué bien esta solución que me ha traído estos ahorros tan importantes. Sí, suena muy bien, Alex, y además es que es un buen ejemplo que conecta con lo que decías antes, ¿no? Es decir, tiene un para qué, se conecta con una necesidad del negocio, con una estrategia, tiene un enfoque personalizado de dónde estás, dónde quieres estar, y luego hacer cosas aplicables, ¿no? Y que las personas, que asumo que serán personas de diferente formación, diferente profesión, diferente edad, pues a ayudarlas, a acompañarlas en una transición, ¿no? Y fíjate, ya que hablamos de... No es, sí. Para un poco terminar, no es fácil. Es decir, si me pongo el gorro de recursos humanos, director de recursos humanos, de formación, desarrollo de talento, es complicado porque tienes que tener muchos negocios que satisfacer. Lo que yo creo que es importante es, cuanto más alineado, cuanto más cerca de sus negocios estés, más fácil es decir, bueno, oye, este grupo de 50 personas han dedicado horas de aprendizaje a formarse en estas áreas. Vamos a darle una oportunidad para brillar, para ver qué pueden hacer, ¿no? Que hagan mejor que hacían antes. Yo creo que esto es algo que no muchas empresas, digamos, intentan, porque hay un riesgo, obviamente, pero los que los intentan, como esta, lo hacen genial. Yo creo que es un ejemplo buenísimo, porque además, claro, las compañías, cada una es un mundo, pero evidentemente, pues una maquinaria que funciona, pues tiene una cierta organización, las personas tienen unos roles, unos puestos de trabajo, y está bien, pero se pierden oportunidades. Y yo siempre creo que hay una gran... Todas las compañías tienen un cierto potencial, digamos, de talento y de motivación que está ahí dormido, y que cuando se estimula con oportunidades y con buenos recursos de acompañamiento, como es la formación, pues las personas se redescubren, ¿no? Y se motivan y le dan otra vuelta, que además no tiene por qué ser reactiva a que la compañía me propone o hay una vacante, sino que yo decido que realmente quiero progresar, ¿no? Y ahí esta conexión, como tú decías, con la motivación de la persona no es fácil. Por eso la labor de las personas que están con foco en el ámbito personas, pues es más importante que nunca, ¿no? Fíjate, antes mencionabas lo de la transformación digital. Estamos hablando de formación, y si no mencionamos los dos palabras clave, no, esto no estaría completo, ¿no? El famoso upskilling y reskilling, que llevamos aquí un par de años en que aparecen en todas las conversaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que de manera muy didáctica la persona que está hoy escuchándonos y que, bueno, pues no digamos, no descubre el aprendizaje, pero tiene una foto un poco más amplia, ayúdanos a entender qué significa esto de upskilling, reskilling, qué significa y qué están haciendo las mejores empresas también que están avanzando en este camino. Sí, bueno, lo voy a intentar porque incluso yo a veces, digamos, tengo debates internos, ¿no? De a qué realmente significa reskilling o para qué aplicamos reskilling y para qué aplicamos upskilling. En resumen, de la forma en la que lo veo es que upskilling es, dentro de tu mismo rol, qué tipo de nuevas tecnologías, qué tipo de nuevos hábitos tienes que aprender. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo pues en parte comercial, ¿no? Hay una nueva serie de tecnologías que utilizo todos los días, como Zoom o como Microsoft Teams. Aprender a utilizarlas y sacarles el partido es upskilling. De nuevo, ya no estoy tanto en conferencias, que iba antes mucho, o hablando con clientes cara a cara en las empresas, sino que lo hago a través de la cámara. Cómo expresarme, cómo crear esa energía que a veces falta, ¿no? Cuando hablas por la camarita, o vender de forma más virtual, es upskilling, ¿vale? Es dentro del mismo rol, qué tipo de nuevas habilidades o conocimientos tengo que aprender. Vale, ahora, dices, si dentro de 5 años, por automatización, mi rol de repente va a desaparecer. Porque eso es así. Va a haber algoritmos que recreen conversaciones casi como los humanos. Entonces, si quiero moverme al área de data o si quiero moverme a un área más de cybersecurity, por poner un ejemplo, eso es reskilling, ¿vale? Es completamente cambiar de rol. ¿Qué pasa? Que las empresas están poniendo mucho foco en áreas pues como científico de datos, ingeniero de datos, machine learning. ¿Por qué? Porque cuesta mucho
no solo tiempo, sino también dinero, conseguir esta gente. Entonces, que dicen, bueno, vamos a conseguir que mi ejecutivo de marketing y mi ejecutivo de ventas se convierta en este nuevo rol. Entonces, estas son las dos, digamos, vertientes. Uh-huh. Muy bien. Y me gusta mucho que pongas el ejemplo en primera persona, porque cuando hablamos de estas necesidades cada vez crecientes y de este presente y futuro del trabajo y de esta tecnología a veces invasiva, pues hay que pensar en primera persona, no solamente como que en, pues esto, en trabajos más de tareas más rutinarias, más bueno, con procesos más repetitivos, sino tu trabajo, el mío, con lo cual el tener la capacidad de ver cómo puedes hacer mejor tu trabajo también con tecnología, con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Es decir, si tu labor comercial, pues cómo comunico mejor, cómo llego mejor en la distancia, y esto pues pasa por actualizarse. No sé si es la mejor traducción para upskilling, pero pasa por hacer más cosas de las que haces, ¿no? Me gusta. Y estar además ser todos conscientes que nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo a veces digo, hablando con otras personas, ¿no? No sé si coincidirás o no, pero cuando preguntas, oye, ¿y por qué no estás dedicando más tiempo? Falta de tiempo, me falta tiempo para formar. Y detrás de ese me falta tiempo, pues obviamente está el respeto al día a día de cada persona, de su trabajo, su vida personal, pero en el fondo es una traducción de que no estamos asignando tiempo en nuestra agenda a actualizarnos de manera constante, y cada semana somos un poquito más obsoletos que si no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no sé si sin prisa pero sin pausa, pero todo el mundo, hagamos lo que hagamos, deberíamos ser más conscientes, porque además hay grandes propuestas desde hace muchos años, vosotros sois una de ellas, ¿no? Es decir, oye, que es que ya el límite está en nuestra iniciativa y en el tiempo que le queramos dedicar, ¿no? Pero que vaya, aquí yo estoy más por la labor de invitar, como mínimo incomodar, porque esto empieza a ser gradualmente urgente, ¿no? Sí, pero yo también te digo, Joan, me pongo la piel y de hecho lo hablo con amigos, ¿no? Pues cuando les pregunto qué estáis haciendo, qué estáis aprendiendo, no tengo tiempo, obviamente, es la tónica, pero claro, lo entiendo porque ha habido mucho contenido que se ha consumido en el pasado de forma pasiva, en el cual pues tampoco has aprendido nada. O sea, pues me he hecho estos cursos que me da mi empresa, pues muy bien, sigo con lo mío. O sea, realmente ha sido casi más un incordio que un momento en el que hayas dicho, ostras, qué bien me lo he pasado, y sobre todo algo ha cambiado en mí, lo voy a empezar a aplicar. Con lo cual yo creo que tenemos que hacer un trabajo y bueno, en Coursera desde luego estamos intentando hacerlo lo más práctico posible. Por ejemplo, no es solo consumir contenido y hacer cursos, ¿vale? Más bien es hacer los assignments, hacer test. La práctica es súper importante. Entonces, lo que yo creo que la gente tiene que hacer es quitarse el miedo, lo primero, porque a veces te pones a ver un curso que son 6 semanas de duración y lo primero que decimos es no tengo tiempo. Y te vas a ver una serie o un vídeo en YouTube, que para eso sí que hay tiempo. Con lo cual, a veces romperlo en digamos, pequeños bloques. Yo recomiendo a la gente 10 minutos al día. Te pones en tu calendario, más que se vea. Oye, 10 minutos para aprender, yo que sé, blockchain, ¿vale? Que ahora está muy de moda. Ese pequeña cosa que parece nada, incrementa 3 veces las posibilidades de que tú termines un curso. De 4 semanas estoy hablando, ¿vale? Con lo cual es hacer pequeñas cosas para que, oye, eso que parece una gran tarea, al final se convierta en parte de tu día y de nuevo, un hábito. Esto es como ir al gimnasio. Sí, sí. Es muy buen ejemplo esto de comerse el elefante a trocitos, y me haces recordar una anécdota que explico muchas veces, y es, por hacerlo muy breve, digamos, en una empresa que estaba implantando tecnología RPA, por tanto, digamos, Robotic Process Automation, es decir, sistematizar, mecanizar procesos administrativos, que afectaba a muchísima gente, y presentaron el proyecto un día y me explicaba el director del departamento que al cabo de 4 días una persona de su equipo entra en su despacho y le dice, mira, este proyecto que explicabas el otro día, estas tecnologías, pues yo no soy un experto, pero bueno, me he hecho un curso en Coursera este fin de semana, no muy largo, no me considero un experto, pero bueno, creo entender los conceptos básicos, veo que hay un rol para mí, y me decía, la persona que me contaba esto, dice, es la única persona del departamento de 25 personas que entró en el despacho y de manera proactiva hizo algo por su cuenta, y tiene 62 años. 62. Imagínate, o sea, inspirador también, ¿no? Una persona que dijo, ostras, qué interesante, ¿no? Con curiosidad, con acción, con compromiso, sin esperar a que su empresa le propusiera o le dijera. Y yo creo que en parte va de eso también, ¿no? Es decir, cada vez es más posible que las personas podamos tomar tomar acción, ¿no? Qué bonito. Me gusta ese ejemplo y ojalá hubiera más gente de todas las edades, ¿eh? Porque mira, hasta 32 años a veces creemos que ya tenemos una edad que es, ¿a mí qué me van a enseñar? ¿No? Sí. Llevo haciendo esto muchos años.
Pues mira, para que veas que no es el caso. Sí, sí. Y mira, oye, ya que hablamos de aprender y de esta anécdota, te hago una pregunta. Bueno, en parte lo has dicho antes, me has hablado del tenis, pero déjame preguntarte qué es lo último que has aprendido tú, digamos, en formato curso, y para qué te ha servido. Ya que decías también que la motivación pasa por aplicarlo, ¿qué curso has hecho tú o qué has aprendido y para qué te ha servido? La verdad es que, obviamente, trabajando en esta empresa, pues hago cursos a mansalva y sobre todo tenemos todo el catálogo, con lo cual pues hago una serie de 2 cursos por semana. Mi objetivo es también hacer una especialización, que digamos son 4 cursos juntos, que eso además está muy bien reconocido a nivel de currículum y en el empleado. Pero el último que me hice se llamaba Influencing, Storytelling, Change Management and Governance, que bueno, luego podemos poner lo pondremos en las notas del episodio. Perfecto. Y el motivo era porque creo que influenciar es una de las cosas más importantes que puedes hacer no solamente en tu ámbito profesional, pero también en tu vida personal. Estamos siempre negociando, Joan, o sea, desde que hablas con los amigos a dónde vamos a ir de vacaciones, a un de cena, lo que sea, hasta con tu pareja, estás negociando. Con lo cual, cómo influenciar, cómo pensar de forma estratégica, cómo contar una historia, que la parte de storytelling a mí siempre me ha encantado, ¿no? Porque somos animales sociales que nos encanta aprender a través de historias. Y este curso, que es de la Universidad de Macquarie, en Sydney, es me ha gustado porque es muy claro, lo primero, pero sobre todo muy práctico, ¿vale? Intenta siempre que luego pienses cómo lo voy a aplicar a mi día a día. Son varios cursos, me he hecho ya 2 de esta especialización y bueno, es un recomendado para managers, para líderes y para gente que empieza a cualquier nivel. Fantástico. Oye, pues lo pondremos en las notas del capítulo. Y mira, pongamos ahora el foco en las personas que nos escuchen, que no les conocemos y pueden trabajar de distintas cosas, ¿no? ¿Qué le podría interesar aprender a la persona que nos escucha? Sea cual sea su profesión o situación. A lo mejor es alguien que está buscando trabajo y está en pleno proceso de upskilling, reskilling, que decíamos antes, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué le puedes recomendar? La oferta es amplísima de Coursera en este caso, pero no sé, ¿qué le podemos decir que le motive a curiosear y ver pues por qué podría ser interesante para él o para ella? Mira, yo con el que empezaría principal y digamos el punto de partida es el Learning How to Learn, aprender a aprender. Es un curso que es de la Universidad de Oakley y está hecho por Barbara Oakland, que es una de las mujeres reconocidas, digamos, más influenciales a nivel de ingeniería. Fue el otro día, creo que lo vi en Forbes. ¿Y por qué este curso? Bueno, porque a veces aprender es difícil. Es decir, el aprender efectivamente, ¿no? De forma efectiva. El saber cuándo parar, cómo partir, digamos, una lección, cómo aplicarlo, es un poco lo que este curso te da. A mí me ha dado, además, sobre todo para la parte de procrastinación, ¿no? De decir, bueno, lo dejo para luego, que por desgracia a mí a veces me pasaba. Hay una técnica que es la técnica del pomodoro. Te digo muy rápidamente. La técnica del pomodoro es una especie, pues, estos relojes que tenemos de cocina, ¿vale? Cuando estás dejando un pollo, lo que sea, pues ella tiene un reloj que tiene forma de tomate, el pomodoro. Y lo que dice es, pon 20 minutos, ¿vale? Que lo puedes hacer con el teléfono, y dedicas esos 20 minutos a hacer una tarea en concreto. Nada de correo, nada de Slack, de Teams, del móvil fuera. Cuando terminas esos 20 minutos, te premias a ti mismo, digamos, haciendo pues algo que te guste. Puede ser, tomas un café, te vas a dar un paseo, te pones a ver el Marca, si te gusta el deporte, lo que sea. Realmente ese tipo de técnicas para aprender son muy importantes y es muy divertido. Es un curso que, ya sea si quieres aprender temas más técnicos o más soft skills, empiezas sabiendo cómo aprender. Creo que es una gran recomendación y me haces recordar que hace unos años yo también lo descubrí porque estando en una charla en temas de aprendizaje, una persona me dijo, si no lo has hecho tienes que hacerlo. Sí. Con el mismo entusiasmo que me lo explicabas tú. Y lo hice, y además las personas que nos escuchen, es interesante porque esta mujer, Barbara Oakley, además de que explica, como tú muy bien dices, pues técnicas, cómo funciona el cerebro, cómo vencer un poco esas resistencias que tenemos como seres humanos,
Es una persona que ha cambiado de estudios radicalmente, es una persona que hizo este curso desde su casa, con recursos muy limitados, con su marido que la grababa, pero el concepto y el contenido es buenísimo. Y en aquel momento, no sé si ahora es el caso o no, pero es que era el curso de los más visitados, tenía millones de personas que lo habían visto. Sigue siendo, es increíble. Sigue siendo, ¿verdad? Top 5, sí. Y es una recomendación excelente porque además, claro, luego lo que tenemos que aprender, pues ya cada uno verá qué es lo que necesita en este momento de su vida, pero esa reflexión respecto a la importancia del aprender y el cómo hacerlo, y lo que decías antes, ¿no? Dividir las cosas en trocitos para entrenar al cerebro a que no sea tanta barrera y que el no tengo tiempo cada vez se vaya difuminando, yo creo que es un punto interesante. Muy bien, Alex. Oye, las personas que te descubran hoy o que quieran saber más sobre aprendizaje, ¿qué referencias les damos? ¿Cómo pueden saber más de Alex y tu trabajo? Sí, a ver, cualquier persona la recomiendo que se meta en LinkedIn, que me siga en Alex Cobos, que me mande una invitación y a nivel de redes sociales no soy mucho de meterme en Twitter o no tengo espacios específicos, suelo ponerlo en LinkedIn. Entonces, bueno, me encantaría escuchar pues lo que les ha parecido, si tienen algún tipo de comentario, pregunta, etcétera. Pero sí, Alex Cobos y oye, me ha encantado este espacio. La verdad es que has hecho unas preguntas muy buenas que incluso a mí me hacen reflexionar y bueno, espero que le haya gustado a la gente que está en el otro lado. Fantástico, yo estoy seguro de que sí. Antes mi vecino que está haciendo obras en Morse me decía que le estaba interesando mucho, que entraba ya en el catálogo de Coursera a ver qué podía aprender esta semana. Está dormido, ya no escucho más. No, se ha ido a hacer el curso. Se ha ido a hacer el curso directamente. Nada, pues lo he dicho, Alex. Yo también he disfrutado mucho. Muchas gracias por tu tiempo, las reflexiones. Creo que el aprendizaje es uno de los temas en mayúsculas en las que conviene que las personas que nos escuchen le den una vuelta si hay algo que está en sus manos, o sean responsables en empresas o sean trabajadores o personas que buscan trabajo. Realmente ahora es el momento y hay soluciones fantásticas, ¿no? Y ha sido pues muy, muy interesante escucharte y nada, seguiremos conversando en otros momentos. Y nada, te mando un abrazo desde Barcelona. Que siga buen tiempo desde Londres. Fantástico, Alex, hasta pronto. Llegamos ya al final de este episodio, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, al menos para los que vivimos por estas latitudes. Quien más, quien menos, tendremos unos días de descanso que también puede servir para reflexionar sobre la mejor forma de volver a conectar con más foco y máxima energía para el próximo curso. Si pensáis que el episodio de hoy puede interesar a más personas, os agradeceré, como siempre, que lo compartáis para amplificar la importancia del aprendizaje constante. Encontraréis los datos de Alex y las referencias mencionadas en las notas del capítulo y también acceso a todas las conversaciones previas en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Este episodio ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona en cualquier lugar acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento. Gracias de nuevo por vuestro tiempo, felices vacaciones cuando toquen, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.